Vamos a tener el estudio el martes en Romanos y vamos a poner este tiempo, como siempre, en manos del Señor. Padre amado, Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra en libertad. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a entenderla. Y gracias, Señor, por los que estamos aquí. También te pedimos por si hay alguien en camino, Señor, que lo traigas con bien. Y también por aquellos que nos están viendo a través del canal de YouTube, Señor, que tú bendigas tu palabra para que produzca el fruto que tú deseas que produzca. Señor, conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu cuidado y porque hasta aquí nos has cuidado, Señor. Y te pedimos que bendigas este tiempo y que sea de provecho para todos y para darte la gloria. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. 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 Romanos 1, 26. Romanos 1, capítulo 1, versículos 26 al 31. Dice así la palabra de Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hasta ahí la lectura de la palabra. Quiero recordar que los estudios de los versículos anteriores a estos hemos visto que los hombres, como dice el versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y además de eso, sustituyeron a Dios por ídolos. Y ahora estamos viendo las consecuencias de esa sustitución que se describen aquí a partir del versículo 26. Y es que cuando los hombres deciden o escogen rebelarse contra Dios, dice el versículo 26, que Dios los entrega. Otra traducción podría ser, los deja a merced, porque Dios no fuerza a nadie a servirle. Totalmente. Sino que aquí hace lo que entrega o les da es a cada uno lo que busca y lo que prefiera. Si vamos al capítulo 2, vemos un ejemplo en el versículo 7 y 8. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Les da vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios los entrega, les da lo que ellos prefieren. En esta misma carta nos sorprende la misericordia de Dios, recordándonos que aún los que no le buscan puede llevarlos a la salvación y al cielo. Capítulo 10 de Romanos
versículo 20. Hace una mención a Isaías y dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero Dios no manda a nadie al infierno, es el que escoge vivir sin Dios o contra Él el que se va allí. Pero tenemos que tener claro que esto sucede contra el deseo de Dios. Dios no quiere eso. Cuando estudiamos Éxodo, pudimos ver este rasgo de la naturaleza de nuestro Dios. Vamos a recordarlo. Éxodo 34, versículo 6. Éxodo 34, versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y vemos cómo es nuestro Dios. Recuerdo que cuando estudiábamos Éxodo era una de las cosas que más nos impactaba, ¿no? Ver su misericordia, su bondad y su paciencia con nosotros y con su pueblo. Así que vemos volviendo a Romanos, en este versículo 26, que Dios los entrega, como traduce la Nueva Versión Internacional, los dejó a merced de las pecaminosas pasiones de su corazón. Dios no quiere el pecado, no quiere la muerte del pecador. Él ruega siempre para que se arrepienta y viva. Esto es igual que si un enfermo va a la consulta del médico y el médico le receta una medicación para tratar su enfermedad, ¿no? Pero si el enfermo rompe las órdenes médicas, las fórmulas, por decirlo así. Las recetas. Las órdenes que le da el médico. Las recetas, si las rompe, si no toma sus medicinas, pues las consecuencias no son culpa del médico. Claro. No. Son culpa del enfermo, ¿no? Sí, desobediente. Y el hombre está enfermo por el pecado. Vamos a ver un texto sobre esto en Jeremías, capítulo 17 y versículo 9. Jeremías 17, 9. Donde nos recuerda que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del hombre es engañoso y perverso por naturaleza. De manera que cuando se aleja del médico, con mayúsculas, nuestro Dios, el médico amado, su curso natural es el camino de la corrupción, que es lo que nos describe aquí en Romanos, ¿no? Si nos fijamos en el versículo 25, vemos que el primer cambio es la verdad por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y como consecuencia de preferir la mentira, pues a continuación viene lo que es el desenfreno que culmina en pasiones vergonzosas, como dice el versículo 26, deseos malvados y corruptos que avergüenzan. Pablo está diciendo, aquí hay una manera en la que Dios, en su ira, ha entregado a los seres humanos a sus sobredeseos
para que experimenten las consecuencias. Así es como debe entenderse el final del versículo 27, donde dice: recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En otras palabras, el castigo que merecían. Consecuencia, desde el principio se ve, de la adoración a los ídolos, del rechazo a Dios, de preferir la idolatría a servir al Dios creador. El castigo que merecían. Este castigo no está restringido al pecado de la homosexualidad, está dirigido a esa desobediencia, a ese cambiar la verdad por la mentira, que va generando, ¿no? Es como la bola de nieve que va creciendo y degenera en un extravío, como nos relata en todos estos versículos, ¿no? La Biblia deja muy claro que el sexo homosexual resulta o concluye o deriva en una actitud de rechazo al señorío de Jesús y deja a las personas que la practican fuera de su reino. Por supuesto, hay más versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan de esta terrible realidad. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 9. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Rechazo al señorío de Jesús, no van a tener ese privilegio. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sábados, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aunque esto no quiere decir que el reino de Dios quede fuera de su alcance. Un texto en el mismo capítulo, a continuación, versículo 11. Y esto erais algunos. ¿Os dais cuenta? Toda esa lista tan terrible que se ve ahí está dirigiéndose a los corintios, a los de la iglesia en Corinto, y le está diciendo: y esto erais algunos, lo que quiere decir que algunos habían pasado por esa situación y ahora eran salvos. Algunos hemos cometido algunos de esos hechos. Exactamente. ¿Por qué? Dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que esas personas que quieren seguir cambiando la verdad por la mentira y quieren seguir en su carrera hacia el precipicio, pues van a conseguir llegar al precipicio. Pero aquellos que reconocen al Señor Jesús como su Salvador pueden salir de esta situación. Es un hecho que la Biblia enseña que la homosexualidad es pecado. Si nos vamos al versículo 24 del capítulo 1 de Romanos, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La homosexualidad es pecado. Teniendo en cuenta que la avaricia, el orgullo, la mentira, etc.,
son pecado igualmente, ¿vale? Porque podemos pensar que nosotros estamos libres de pecado, pero para el Señor sabéis que no hay niveles de pecado. Para Dios el pecado es pecado. Y si nosotros mentimos, o somos orgullosos, o somos ávaros, etc., estamos incluyendo en la misma condenación que los homosexuales y toda la lista de fornicarios y todas estas cosas que se deben decir, ¿no? Porque es muy fácil decir o enseñar que hay pecados más grandes y pecados más pequeños. Yo no he matado, yo no he robado y ya está, ¿no? Pero sin embargo el Señor está diciendo, ojo, que si eres mentiroso tienes la misma condenación. Son pecado igualmente. Como hemos visto al principio, esta degradación llega como consecuencia de cambiar la verdad por la mentira. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Se pasa de tener relaciones naturales a antinaturales, aunque la sociedad, en línea con este principio de cambio, ha ido evolucionando hasta considerar estas prácticas como una forma diferente de conducta sexual, aceptándola e incluso alabándola como una forma equiparable a cualquier otra expresión de relación sexual. Sin embargo, la palabra de Dios dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Igual los hombres dejaron el uso natural y se encendieron su lascivio unos con otros. Así que vemos que ya en esta carta de Romanos anunciaba, había mucha homosexualidad en Roma, según comenta la historia, y ya anunciaba que aquello que estaban haciendo iba en contra de lo que Dios había creado. A la luz de la palabra de Dios, desde el Génesis, esta tolerancia que permite ahora la sociedad es una mentira más de las muchas que se han asentado en una sociedad corrompida. Pablo tiene claro, como nos muestra aquí, que la homosexualidad es literalmente, como se traduce literalmente, uno de esos sobredeseos vergonzosos, que le llama pasiones vergonzosas en el versículo 26. Pero no debemos olvidar que más adelante muestra una lista de pecados que nos resultan más familiares, ¿no? Versículos 29 y 30, donde aparece la avaricia, donde aparece la maldad, donde aparece la envidia, las contiendas, los engaños, la soberbia, inventores de males, pero que son consecuencia igualmente de una mente reprobada. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada, o lo que podemos llamar también una mentalidad pervertida. Por eso decía antes la importancia de entender que cualquier pecado de esta lista o de otras listas que aparecen más adelante en otras cartas nos apartan de la santidad de Dios. Quien, como sabéis, no puede estar en presencia del pecado, no puede ver pecado ni estar cerca de alguien contaminado por el pecado. De manera que solo podemos aceptar la salvación que enseña el Evangelio, cuando aceptamos, como hizo Pablo, que soy el peor pecador que conozco. Esto está en 1 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 15. Cuando llegamos a ese pensamiento, a esa humillación,
hemos reconocido que somos pecadores. Y entonces es cuando el Señor, ante un corazón contrito y humillado, nos perdona. Cada 1 Timoteo 1:15, os lo recuerdo, es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo el apóstol, de los cuales yo soy el primero. Cuando nuestra mente acepta, como Pablo, que yo soy el peor pecador que conozco y que si Jesús vino a morir por nosotros, no hay ningún pecado, ni ningún pecador que quede fuera de su alcance, fuera del paraguas de protección que cubre esa entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén.